Bienvenidos a La U en su casa, este espacio que es de los gran colombianos, donde siempre conocemos mucho más acerca de esta maravillosa institución educativa de la Universidad La Gran Colombia. Quiero invitarlos a que vayan a www.ugc.edu.co. Ahí pueden encontrar más detalles de lo que son los programas de pregrado y posgrado de esta maravillosa institución. Hoy estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estamos con el programa de Economía porque tenemos hoy un tema muy interesante que tratar. Hoy vamos a hablar sobre economía familiar y personal. Lo importante que es tener al día nuestras finanzas, sobre todo en la familia, en el contexto de nuestro hogar. A muchas personas quizás este tema les cuesta un poco, les cuesta trabajo mantener como ese orden en los gastos y hay hoy una manera de hacerlo mucho más fácil. Hoy hemos venido de los expertos, estamos en compañía de Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido nuevamente a La U en su casa. Gracias, muy amable. Bueno, profe, estamos hablando de la economía personal y familiar. ¿Cuál es la importancia que tiene este tema en la familia, en nuestro contexto personal? Este es un tema que últimamente ha tenido una relevancia muy importante y es saber cómo manejar las finanzas. Digamos que seguramente las personas a veces no piensan un poco en el futuro y no Claro. saben cómo mirar hacia allá, sino miran el presente. Y el día a día se puede tener, pero seguramente el futuro es algo que es incierto. Y para eso se requieren algunos mecanismos muy importantes de saber manejar los recursos. Uno, por lo menos tener un ahorro, Claro. ahorrar, por lo menos. En Colombia somos tal vez de los países que menos ahorro tenemos, ¿cierto? Comparado con otros países. Uno se encuentra personas en otros lados que son extranjeros y uno cree que porque son extranjeros son gente muy rica. No, ese es un señor que a lo mejor allá es un celador o es una persona que hace servicios generales, pero que se da una vida muy importante porque hace unos Es la ahorros. cultura. Es la cultura, exactamente. Y nuestra cultura no ha sido de generar eso. Los extranjeros generalmente en Estados Unidos, ellos se preparan de una vez para sus vacaciones, ¿cierto? Sí, Y sí, empiezan sí. a hacer sus ahorros correspondientes. Nosotros nos preparamos desde el último día para buscar la plata para salir, queremos hacer, El inclusive para problema, muchas cosas. el problema, profe, quizás podría estar desde el colegio. Hace falta también que desde el colegio enseñen a los niños, como empecemos a cambiar un poco esa mentalidad en nuestro país de que es necesario enseñarles a ahorrar, Sí, enseñarles a construir. sí, exactamente. Por eso hoy se está exigiendo en los colegios Mm, la educación financiera. buenísimo. Hay que enseñarles la educación financiera porque es una parte muy importante y seguramente eso es parte de nosotros. Nuestra formación académica de años atrás no contemplaba esos aspectos. Hoy se están contemplando muchos aspectos que se creían solamente para cuando uno llegara a otros bares más largos, como sería llegar a la universidad, ¿cierto? Claro. No, hoy ya desde la educación básica y primaria, los chicos, los niños ya saben algo de educación financiera que les va a permitir tener una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo y a lo mejor en el futuro poder darse algunas condiciones que seguramente nosotros en su momento no nos las pudimos dar. Claro que sí, las sociedades van cambiando y la idea es que sea para mejor. Bueno, profe, hoy tenemos un invitado especial, va a estar con nosotros William Daniel Garay Jiménez, quien nos va a hablar un poco de este contexto, de la importancia que tiene este tema, las finanzas a nivel personal y familiar. ¿Qué vamos a ver hoy en este programa? Digamos que en este es un tema muy importante que trae el doctor William, que es mejora tu economía personal y familiar. Y aquí vamos a mirar algunos aspectos básicos de qué es eso de la economía familiar, cómo es que la llamamos la economía familiar. A veces Ujú, creemos que la economía familiar solamente es en cabeza del papá y la mamá, ¿no? ujú. Todos podemos articularnos inclusive con nuestros familiares cercanos de alguna manera y por eso la importancia que se debe tener de esa economía familiar. También vamos a mirar como cuáles son esos impactos que se nos pueden generar dentro de la economía familiar, mirando Claro. desde alguna manera mejorar cada vez nuestras relaciones familiares, que sería un punto fundamental, y a la vez nuestras condiciones económicas para todos. Claro que sí, ¿le parece, profe? Sí, vamos a verlo. Vamos a Claro que sí, profundizar en este claro que tema sí. entonces en compañía del profesor William Daniel Garay. Y ahora nos acompaña William Daniel Garay Jiménez. Él es administrador de empresas, magíster en desarrollo humano y MBA en dirección de administración de empresas. También es investigador y director regional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es docente y le agradezco que esté con nosotros hoy en la U en su casa para hablar de este interesante tema como son las finanzas personales y familiares. Bienvenido.
Maye, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted por sacar ese tiempito ahí en su agenda para hablar con nosotros de este tema. Ahorita sí damos una introducción con el profesor Hernán sobre lo importante que es manejar las finanzas en el hogar, en la casa, en la familia y cuáles podrían ser esas pautas para poderlo hacer de manera correcta. Claro que sí, el manejo de la economía o las finanzas en el hogar, pues es vital, porque muchas veces vemos la economía como algo que está por fuera. Y desde la misma definición recordemos que la economía es la administración del hogar, cómo esos recursos que tenemos los podemos administrar. Las necesidades que tenemos en el hogar o en una economía o en una población, en un territorio, pues son infinitas, pero los recursos sí son finitos. Es decir, tenemos que aprender a administrar esos recursos. Lo mismo ocurre en el hogar. Por supuesto, si hay muchas necesidades, por ejemplo, si quiero alimentar a mi familia, si quiero mandar a mis hijos a la escuela, al colegio, comprar una casa, etcétera, etcétera, tengo que empezar a mirar qué necesito y proyectar todos esos recursos para poder atender cada una de esas necesidades. En eso consiste la economía del hogar. Precisamente a partir de allí también, Maye, se genera una cantidad de conflictos. Recordemos cuántos conflictos se genera por la falta de recursos, el estrés, bueno, una cantidad de situaciones que entre otras cosas los estudios dicen que es uno de los principales factores en los divorcios es el tema económico. Entonces no estamos hablando de un tema que sea un poco alejado ni que sea de poca importancia, sino todo lo contrario. Si manejamos inadecuadamente las finanzas, podemos hasta destruir un hogar, que de una u otra manera pues es un factor emocionalmente que obviamente nos va a perjudicar mucho. Tenemos que hacer como una relación entonces de cuánto ganamos y cuánto gastamos. Eso lo podemos hacer. Claro que sí. ¿Por dónde empezamos? Empecemos a hacer un diagnóstico y empecemos a revisar. Primero, ¿cuánto nos ingresa? ¿Sí? A través de esos ingresos por salario, tal vez si tengo una renta o tal vez si coloco un negocio. Bueno, tengo que empezar a evaluar como en cualquier empresa, Maye, mirar de dónde voy a obtener los ingresos. Pero también tengo que empezar a revisar los egresos, por supuesto. ¿En qué estoy invirtiendo o gastando el dinero? En un arriendo, en la cuota del carro, en el colegio de los niños, en el mercado. Y tengo que empezar a hacer una relación de qué es lo que se necesita, porque muchas veces ocurre que más es lo que se gasta que lo que ingresa. Y ahí es donde empezamos a tener ese problema. Y el primer paso entonces es empezar a poner, digamos, en práctica los ingresos y los egresos y tener claridad en ello. Eso es muy importante y es importantísimo también aprender a evaluar qué nos está haciendo falta, si vamos a generar ingresos adicionales, que eso lo vamos a ver más adelante porque eso puede ser una gran alternativa, y también identificar los problemas comunes, que decíamos falta de ahorro. Sí, el ahorro, sí. Hay muchas maneras de ahorrar, de hecho recordemos un poco algunas de ellas. Claro, ahora, ya una vez yo tengo ese diagnóstico, tengo que empezar a identificar en los casos particulares en qué estamos fallando. Lo primero que tú lo mencionas es, tengo ese hábito de ahorro. Si no tengo ese hábito de ahorro, pues la base de toda economía y desarrollo parte desde el ahorro. Si no tengo ahorro, pues no puedo hacer inversiones o no puedo generar algunas disfrutes con mi familia. Lo mencionaba anteriormente, como si yo quiero, por ejemplo, pasar unas vacaciones con mis hijos o mi familia, pues tengo que proyectar ese gasto como tal. Entonces, lo primero es identificar el ahorro, es fundamental. Otro elemento son desafortunadamente, Maye, las malas decisiones financieras. Porque de una u otra manera nosotros somos emocionales y el mercado está puesto en una dinámica en que nos venden, nos llevan en todo momento necesidades que sin embargo en algún momento determinado no tenemos y resultamos comprando algo que al final no lo vamos a necesitar, pero sí está afectando de una manera importante nuestras finanzas, es fundamental. Tercero es evaluar un poco la parte del endeudamiento. Claro, seguramente para poder adquirir el carro, la vivienda, tendremos que endeudarnos. Pero la pregunta es ese endeudamiento es ¿cómo lo voy a proyectar? Hay mucho endeudamiento que se denomina un endeudamiento que no es sano como tal. Es decir, por ejemplo, todos esos instrumentos financieros, la tarjeta de crédito, que es muy fácil endeudarse.
pero cuando uno no calcula la tasa de interés, uno no calcula cómo está proyectado, sino uno por la emoción de poder adquirir el producto en su momento, pues uno se olvida de todo ese tipo de cosas. Ya cuando le llega a uno toda la parte de los compromisos, De pues pagar, ahí ya es donde ahí empieza el está. problema. Ahí está, como dicen por ahí, empieza Cristo a aparecer. Sí, son grandes problemas Sí, que sí, creo sí. que ocurren a muchas personas nos ocurren. Así es, estamos en compañía de William Daniel Garay Jiménez hablando hoy de este tema importantísimo para todos ustedes y muy útil que le tome nota ahí en su casa. Estamos hablando de finanzas personales y familiares. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más aquí en La Voz de su casa. Y continuamos aquí en La O en su casa. Recuerden ir a www.ugc.edu.co, donde está toda la información sobre esta maravillosa institución educativa de la Universidad La Gran Colombia, que es toda una experiencia de vida. Hoy hemos venido a la casa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estamos aquí en compañía de Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía. Y hoy estamos tratando un tema, profesor, importantísimo para todos los que nos están viendo, y cómo manejar las finanzas a nivel personal y familiar. ¿Qué nos está haciendo falta? Yo creo que eso también se convierte como en un punto de partida, ¿no? En una relación de pareja, quizás para construir familia, un hogar, un matrimonio, hablar de estos temas, ¿no? ¿Qué nos hace falta para mejorar las finanzas? Digamos que en esta parte hay algo muy importante y es cómo mejorar, ¿sí?, la economía personal y familiar. Digamos. Dentro de esos aspectos, algo que veníamos diciendo y que se viene hablando hoy en día es esa educación financiera. Una educación financiera que es muy importante para la familia, ¿cierto? Y que de alguna forma nos va a llevar a entender y comprender y saber manejar las finanzas personales de alguna manera. Dentro de ese concepto también tenemos que hacer, ¿qué? Unos presupuestos, presupuesto familiar. Casi no se habla de eso. Y es Digamos importante que hacerlo. en algunos casos, algunas familias hacen eso. Ah, ¿sí? bueno, O sea, otra sí. cosa es que no es muy generalizado, pero algunas familias hacen eso, por ejemplo, para irse en Semana Santa, para irse en Un junio, viaje. para irse en diciembre, etcétera. Y hacen esos presupuestos, entonces se ponen de acuerdo de cuánto es la cuota que tienen que dar mensualmente para poder alcanzar ese objetivo de ir y disfrutar en esos tiempos. Entonces, hacer de alguna manera los presupuestos que son muy importantes para poder desarrollar muchas de nuestras actividades, digamos que eso. Y también cómo se deben manejar los presupuestos, ¿cierto? Esas técnicas que se deben usar. Nosotros no vamos a ser muy técnicos en la parte aquí que vamos a desarrollar, sino vamos a dar unos elementos que son muy fáciles, asequibles. Hoy con toda la tecnología es muy fácil de hacerlo porque es coger un Excel y en un Excel cada quien va aportando y ahí se está sabiendo cuánto se está teniendo y se está haciendo la proyección de cuánto es lo que se puede llegar a alcanzar en un momento determinado. Digamos que eso es, y hacer lo que se llama un poco el ahorro inteligente. Hay que trabajar un poco en eso, en el ahorro inteligente, que es muy importante porque eso nos va a ayudar para el corto, mediano y largo plazo. Cómo llegar allá. Claro que sí. Vamos incluso en este momento a profundizar sobre esas claves, esos aspectos que acaba de mencionar aquí el profesor Hernán. ¿Cómo podemos de manera fácil, sencilla, con un lenguaje sencillo para usted, para que se aprenda a programar y aprenda a tener al día esas finanzas personales y familiares? Vamos a conocer entonces el desarrollo de esta temática con William Daniel Garay Jiménez. Y seguimos en compañía de William Daniel Garay Jiménez, quien está hoy, es un experto en todo este tema de finanzas, nos está acompañando hoy en La Voz en su casa hablando de finanzas personales y finanzas familiares. ¿Cuáles podrían ser, profe William, esas claves quizás para empezar a mejorar nuestras finanzas en el hogar, en la casa? Quizás empezar a programarnos, a educarnos financieramente. Maye, el principio para poder hacer las cosas es planearlas. Es decir, ¿qué proyectos tengo a corto, a mediano y a largo plazo? Con base en ello, empiezo a programar los recursos que necesito para poder atender esas necesidades. Entonces es fundamental que con la pareja, con los hijos, con las personas que tengo a mi alrededor, empecemos primero a dialogar qué queremos, porque muchas veces desde ahí parte toda la planeación. Ponernos de acuerdo y en ese ponernos de acuerdo es proyectar. Vamos de vacaciones este fin de año, ¿a dónde vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Y empezamos a trabajar con base en ello. Perfecto. Es fundamental la planeación. La segunda es hacer un presupuesto. Es decir, tengo que tener claro cuánto me ingresa y también tengo que tener claro cuántos son mis gastos y de eso
hacia dónde me voy a dirigir, qué voy a sacar, no sé, voy a ahorrar 50.000 pesos, 100.000 pesos, etcétera, pero que tenga la claridad que no afecte mis finanzas y generar muy detalladamente el presupuesto, es fundamental. Pero también hay que aprender un poco del tema financiero. La educación financiera es fundamental. Yo creo que hay que empezar a prepararse. El hogar pues es toda una empresa. ¿Cómo sacamos esta empresa adelante? Y para ello necesitamos también capacitarnos en finanzas, en presupuestos, en cómo organizo de una manera muy sencilla en una hoja de Excel, bueno, unas herramientas muy sencillas, cómo empiezo a organizar y reordenar. Y ahora hay unos cursos, Maye, muy fáciles en donde me dicen, mira, de esta manera puedes invertir desde la bolsa hasta de pronto un CDT, hay una cantidad de información. Es fundamental poder hacerlo. Educarse. Y ahorro inteligente. El ahorro inteligente. Ahorro inteligente, claro, porque claro. Muchas personas preguntan, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar? Pues eso lo sabe cada uno de los núcleos familiares, cada persona. Ojalá que partiéramos desde el 10% de lo que nos ingresa, sería genial, pero pues cada uno también atiende a sus responsabilidades. Pero lo que sí es fundamental es que empecemos a ahorrar y que lo hagamos de una manera inteligente, es decir, proyectando hacia dónde quiero llevar esos recursos, es fundamental hacerlo. Y claro, administrar de una manera apropiada las deudas, ¿sí? Cómo esas deudas empiezo yo a proyectarlas, lo hablábamos anteriormente. Si quiero comprar un apartamento, un carro o si voy a hacer tal inversión, tengo que proyectar también esa deuda y por supuesto incorporarla en el presupuesto y decir mi cuota va a ser de tal y tal valor y con base en ello hacer las proyecciones. Claro. Porque lo hablamos también, es fundamental ese impacto en el bienestar de las familias. Entonces también es qué tipo de decisiones quiero llevar, es decir, en qué colegio voy a matricular a mis hijos, a dónde voy a empezar, quiero llevar las vacaciones, es decir, en dónde quiero vivir. Todo eso va a impactar emocionalmente a mi núcleo familiar. Entonces también hay que hablar un poco en el tema del diálogo familiar para construir esos proyectos familiares. Hay algo que me parece importante también destacar aquí en la clave, es planificar el tema financiero a largo plazo, el tema jubilación. Eso casi las personas no lo contemplan, pero hay un ahorro que se está haciendo si es una persona empleada que en el futuro va a tener. Claro, y pues ahora mucho más, Maye, con todos estos movimientos que se están realizando del sistema pensional. Entonces ya hay que empezar a tener alternativas. Y esas alternativas es el ahorro. Precisamente como no tenemos nosotros esa cultura de ahorro, entonces lo que hacemos finalmente es coger una parte de nuestro salario y empezar a proyectarlo para la pensión. Eso lo podremos nosotros hacer también. Una inversión, comprar un activo, para que en esos momentos en los cuales ya estemos pensionados estemos un poco más tranquilos. Más tranquilos. Y pues ojalá desde joven empezar a proyectar y apartar. Y ese dinero poderlo invertir en un CDT, bueno, en algún instrumento financiero que me permita poder tener rendimientos, pero todo empieza desde esa cultura, desde esa formación. Y también de qué manera pues todo el tema financiero puede afectar nuestra salud, ¿no? El tema emocional, el tema de aprender a organizarnos para evitar que eso se convierta en algo terrible, en algo que acaba con familias, como ya lo mencionaba aquí el profesor William Daniel Garay Jiménez. Estamos hablando de un tema súper interesante, es momento de hacer una pausa más, pero ya regresamos aquí en La U en su casa. Y continuamos aquí en La U en su casa. Recuerden ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan más acerca de la Universidad de la Gran Colombia. Seguimos en compañía de William Daniel Garay Jiménez, hablando hoy de todo lo que tiene que ver con finanzas personales y familiares. Algo bien importante, ya lo hemos mencionado, el tema del ahorro, el tema de proyectarse, el tema de planear, pero también a veces es importante generar ingresos extras porque no alcanzan los que ingresan al hogar. ¿Cómo podemos tener claves para lograrlo? Es un tema muy importante porque vuelvo a hacer la comparación con una empresa. Una empresa no se queda solamente con un producto, sino que tiene que tener alternativas, desarrollo de productos, diversifica, bueno, una cantidad de estrategias para que le ingresen el dinero como tal, los recursos. En el hogar es exactamente lo mismo. Seguramente muchos nos quedamos con el ingreso que tenemos por el trabajo o por la asesoría, por el negocio, pero es fundamental en esa planeación, Maye, que hablábamos, es
qué tanto dinero necesito para poder atender ese nuevo proyecto. Pero si no me alcanza, tengo que empezar a mirar de dónde puedo sacar. Entonces lo primero que hago o hacemos mejor es hacer una evaluación. Voy a empezar a revisar qué habilidades tengo o qué habilidades hay dentro de mi núcleo familiar, los cuales pueda también proyectar, por ejemplo, asesorías o, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo negocio. Es importante generar esa construcción de esas nuevas alternativas, pero tener claridad en que, por ejemplo, una persona que ha trabajado 20 años en ventas, ¿cierto?, que ha asesorado, pues tiene toda la capacidad para poder generar un curso, alguna dinámica o una asesoría, consultoría a otro sector, y ahí está generando un nuevo ingreso. Entonces, lo primero es identificar esa estrategia como tal. Segundo, si es posible crear una alternativa de negocio, por supuesto. Claro. Con todo ese conocimiento que se tiene, pues crear una asesoría, una consultoría. Ya hay otras alternativas, Maye, hoy por hoy tecnológicas. Tenemos la internet, tenemos toda una infraestructura tecnológica. Una persona podría vivir también de un hobby, una pasión. Claro, por supuesto. Es una persona, muchas personas que han desarrollado un arte, por ejemplo, la cocina. La cocina o la escultura, la pintura, o alguien que sepa tocar guitarra, de una u otra manera es un arte que lo puede enseñar a otras personas. Y aquí entre nos, uno de los recursos que mayor éxito tiene precisamente son los cursos por internet, porque muchas personas quieren aprender muchas arte o muchas herramientas, y pues uno puede a través de esa herramienta enseñarle a mucha gente. Puede vender quizás cursos por internet, desarrollar un curso completo en video tal vez, claro, volverlo online y generar ingresos allí. El comercio electrónico pues es una herramienta que hoy por hoy todas las empresas tienen que tener, ¿sí? Y se puede vender desde un alfiler hasta, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, claro, es necesario la capacitación, como lo dijimos anteriormente, pero es una puerta abierta para generar ingresos, y en cualquier momento tú no necesitas estar todo el rato allí, sino tú simplemente administras ese recurso, y pues muchas personas en el mundo entero pueden comprar tu producto. Otra que también ha funcionado y en Colombia nos ha servido mucho es todo lo que tenga que ver con la venta de catálogos, Maye. Entonces vemos que muchas veces personas en nuestra oficina que sacan la revista, y también a través de esa estrategia pues también generan ingresos, ¿no? Hay bastantes alternativas realmente para poder generar nuevos ingresos para nuestra casa. Eso dependerá también del tiempo, se puede dedicar tiempo parcial, algo freelance, ¿no? Que sea también obra labor, digamos algo pago en el momento, servicios así como más puntuales, pero eso lo puede decidir la persona en su hogar. La persona o las personas en su núcleo familiar pueden revisar y decidir. Por ejemplo, hay trabajos en los cuales puedes hablar con el jefe y decirle, mira, me queda un tiempo, ¿por qué no me das la posibilidad de generar esta nueva labor y generar un ingreso adicional? Hay múltiples alternativas, y pues de una u otra manera lo importante es hacerlo, Maya. Lo importante es que podamos determinar, y el profesor Hernán hablaba de una economía cercana, que es la economía de Estados Unidos, y allí vimos que tenemos 2, 3, 4 trabajos inclusive. Entonces es mirar un poco la cultura, y que tenemos muchas opciones de poder desarrollar y traer recursos a nuestra casa. No quedarnos solamente en el intento, hacerlo. Tomar la decisión. Ahí está entonces simplemente la brecha que lo separa de tener una vida mejor y una mejor, digamos, manejo de sus finanzas personales. Quiero agradecerle a William Daniel Garay Jiménez, quien es administrador de empresas, magíster en desarrollo humano y experto en todo el tema de finanzas, docente, que nos ha acompañado. Gracias por estar con nosotros. A ti, Maye, muy amable por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a ir cerrando este tema tan interesante hoy en La O en su casa. Bien, y continuamos aquí en La O en su casa en compañía de Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, profesor Hernán, hemos visto hoy un desarrollo interesante, este tema tan importante. ¿Cuál sería ese mensaje final a todos los que nos están viendo para que ahorren, para que tengan en cuenta en su casa, en su hogar, en su familia, las finanzas, que es fundamental? Yo creo que la recomendación muy importante es que todo se puede hacer. Si hay voluntad, y si hay algo muy importante, es la integridad de la familia. Aquí lo que vale un poco más es cómo nosotros a nivel de familia podemos integrarnos mejor, y este es un ejercicio muy importante que nos ayuda en eso, más cuando hoy
encontramos situaciones muy difíciles que se pueden presentar en las familias. Claro. Este es un elemento que nos ayudaría mucho a trabajar en eso. Hay familias, yo conozco familias que hacen eso, toda la vida lo han venido haciendo y son familias muy maravillosas, muy organizadas, muy unidas, que nos permite. Entonces, el mensaje mío es que las cosas sí se pueden hacer, que eso no es para solamente los expertos, esto también es para los que saben y no saben. Lo que interesa aquí en estos momentos es la voluntad, Claro. que haya la intención y la voluntad para hacerlo. Y también invitarlos a que se matriculen en la Universidad de la Gran Colombia, en los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, Administración, el programa de Administración de Empresas, el programa de Contaduría Pública y el programa de Economía. Cada uno de estos 3 programas, si se dan cuenta ustedes, tienen relación con lo que estamos viendo ahorita, cómo se manejan las finanzas personales, porque cada una de esas carreras nos va a dar unos elementos fundamentales para poder llevar a cabo cada uno de estos ejercicios, que no es muy complejo, es muy sencillo. A veces creen que es muy difícil, Sí. pero es muy sencillo y hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten tecnológicamente hacer algunos ejercicios que antes eran un poco más complejos. Así es, la administración, la economía no solamente está en la academia, ya, en los libros, está también en nuestro día a día, está también en la forma en que nosotros administramos nuestro hogar, administramos las finanzas de nuestro hogar como administradores que somos y también economistas. Siempre tenemos que pensar en cómo manejar ese tema de presupuestal que a veces se convierte en algo crítico si no lo tenemos claro. Quiero agradecerle a Hernán Rodríguez, quien es el director del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, por habernos recibido y por haber estado con nosotros. No, ustedes muy amables y cordialmente invitados a la Universidad de la Gran Colombia. Nuevamente tenemos abiertas las matrículas para que se inscriban en alguno de los programas que tenemos en la universidad. La universidad los recibe con los brazos abiertos a todos los que nos estén viendo, que quieran estudiar en esta alma mater. Invitarlos a que vayan a www.ugc.edu.co y pueden conocer más acerca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Esto fue la U en su casa. Hasta la próxima.